Hola, me presento. Mi nombre es Carlos Almerón y hoy les traigo mi plática El poder de una historia. ¿Cuál es el poder de una historia? Todos tenemos una anécdota o vivencia que nos gustaría contar, que la gente supiera nuestra experiencia, ya sea porque tuvo un significado profundo para nosotros, o que tuvimos un momento de reflexión personal, o simplemente porque nos parece graciosa, tal y como esto me pasó a mí. Recuerdo una vez en que mi familia y yo fuimos a la playa, y una de mis pequeñas sobrinas, que en el momento tenía 2 años, empezaba a caminar. Ella cayó en una alberca pequeña. Obviamente nos espantamos, pero eso no es lo interesante. La niña estaba bien. Lo que sucede es que su peña se había desprendido y empezó a flotar por la alberca absorbiendo el agua de esta. Las risas no tardaron en presentarse, y no digo cómo lo es, lo que pensamos sería un mal momento resultó ser una de las anécdotas más hilarantes de mi vida. Y eso es lo curioso de las historias. Tienen tantas variantes que la forma en la que comienzan no dictamina su final. Podemos ver historias que en un principio parecen historias de amor y resultan ser historias trágicas. Todos conocemos a alguien que es un gran contador de historias, una persona que con solo escuchar unas cuantas palabras te cautiva. En mi caso, es mi madre. Me acuerdo de todos esos largos viajes en carretera, donde para entretenernos nos contaba historias de su pueblo, historias tan maravillosas, llenas de goce, intriga y felicidad. Pero esa es la cosa. A medida que yo crecía, me daba cuenta que esas historias tenían elementos que yo desconocía, y que al enterarme de ellos, cambiaban completamente mi perspectiva de cómo veía las cosas. Y a eso es lo que me refiero con lo poderosa que puede ser una historia. Llevarnos de un punto en el que queríamos conocerlo todo, y acabar haciéndonos sentir como si de verdad no supiéramos nada. A lo largo de la historia, han habido grandes historias que han moldeado nuestra sociedad, ya sean fantasiosas o con elementos basados en la realidad. Esas historias fueron capaces de cambiar a las personas para bien o para mal. Ese cambio representó una alteración en el rumbo que llevaba nuestra sociedad. Como sabemos, todo lo que sucede es registrado y pasa a ser historia, por lo que en un sentido, esas historias de alguna forma alteran una historia aún más grande, una que nos conecta a todos. Una obra literaria con la capacidad de crear un cambio en el pensamiento colectivo de nuestra sociedad, llegando al punto de crear situaciones tales como movimientos sociales, división o incluso enfrentamientos entre naciones. Bueno, tal vez no siempre llegan a estos extremos, pero una cosa queda clara: las palabras tienen una fuerza tan impresionante que pueden dejar heridas más penetrantes y duraderas que el cuchillo más filoso del mundo. No son físicas, pero su ubicación está en el punto más difícil de sanar: nuestra mente. Cada persona percibe un hecho de manera distinta, por lo que no se puede decir con exactitud cómo alguien va a reaccionar a una historia. Puede que ésta le provoque sentimientos que jamás haya sentido en la vida, o que le haga cambiar aspectos de su vida. Como previamente mencioné, nuestra sociedad está sujeta a cambios y continuas alteraciones, pero algo de lo que más afecta al ser humano es la cultura popular, y una de las expresiones más fuertes es la literatura. Cada época del ser humano tuvo un movimiento en el cual destacaban aspectos primordiales de cada época, que hicieron a la sociedad que viera a la humanidad en sus múltiples facetas. Las escrituras medievales causaron la maravilla y el deseo por lo fantasioso. La época romántica vivió con el centramiento del amor y el desamor. Todos recordamos el Renacimiento, un movimiento que rompió con las esquematizaciones de todo lo que se conocía como arte, donde se tomó a la belleza humana y la volvió la piedra angular de su análisis, el centro, lo más valioso del arte. Claro, esto trajo consigo varios conflictos, principalmente con la iglesia. Por lo consecuente, al crearse esta deconstrucción, el ser humano toma nuevos rumbos, indagando más en lo que realmente era el arte. Dos de los más fuertes ámbitos de esta es la pintura y la literatura. Claro, hubieron varias obras que fueron quemadas y destruidas, pero esto no fue detenimiento para esas maravillosas mentes que, a pesar del peligro, siguieron publicando sus obras, que hasta el día de hoy son una de las postulaciones más controversiales de la época. Pero ¿cómo quiero llegar a todo esto? Todos y cada uno de nosotros tenemos ese mismo poder que esos pensadores y grandes escritores. Puede que en la actualidad se piense que ya no hay ninguna historia hecha en tinta y papel, que ha sido superado por el poder digital, pero eso es lo atractivo de una historia, ya sea oral, escrita, digital,
Sea cual sea el formato en el que se presente, su poder sigue siendo el mismo. Supongo que muchos han escuchado de la Divina Comedia, del autor y poeta Dante Alighieri. Quienes han tenido la oportunidad de leerla, aunque sea uno de sus muchos versos, muchos autores tomaron esta obra maestra como inspiración para realizar sus escritos o piezas artísticas. La forma en la que Dante redacta su travesía por esos tres mundos te cautiva, te atrapa, despierta en ti un deseo inerte de explorar lo inexplorado, resolver los secretos más enigmáticos. Bueno, no me quise tan profundo. Todos conocemos la popular saga de fantasía Harry Potter. Y es que es impresionante el alcance que tiene esta historia. No conozco a una sola persona que no haya escuchado de ella. Si leíste los libros o viste las películas, cuando escuchas de magos o de hechicería, lo primero que asocias es a este famoso hechicero. He visto con muchas personas que han tomado a sus personajes favoritos de estas sagas y los ponen en las distintas casas de Hogwarts. Es impresionante el alcance de esta historia, es completamente inimaginable. La forma en la que una sola historia logra entrelazarse con otras, llegando al punto de crear una nueva historia. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Todos nosotros tenemos la capacidad de dar una buena historia. No necesitamos ser Stephen King para relatar nuestros mayores miedos, o Miguel de Cervantes para crear una historia fantasiosa. ¿Saben por qué? Porque sin importar qué tan insípida y sin esencia puede que parezca una historia, tan solo con que cambie a una persona es bueno. Que logre que esa persona dé un giro de 180 grados en su vida es lo más importante que puede querer hacer. Es el objetivo primordial que tiene una historia. Así que les invito a que escriban sus propias historias. Porque jamás se pueden imaginar los efectos que estas pueden tener en las personas. Y así, y solo así, si lo deseamos y tenemos el valor suficiente, podemos descubrir y entender el verdadero poder de una historia.